Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy estamos en el Polígrafo hablando de nuestro país y la visión que tenemos por muchos años más, especialmente que serán unos 3 años, 3 décadas. ¿Qué va a pasar con Panamá de aquí a ese tiempo? Y para eso se está tratando de hacer un plan de trabajo en el que podamos amalgamar fuerzas y pues tal vez suena reiterativo esto, pero sin importar la persona que suba al poder, debería de seguir esta ruta trazada. Es un ensayo que hemos hecho en varias oportunidades y hasta cierto punto algunos han quedado un poquito escépticos con estos trabajos porque se siente que no se cumplen a cabalidad o que cuando alguien llega al poder se le olvida que ha tomado un compromiso, aunque sea de palabra, con esto. Sin embargo, es exactamente lo que necesita el país en este momento para salir adelante del atolladero en que estamos. Le voy a presentar hoy con un gran gusto a don Felipe Rodríguez, a propósito de que CADE se celebra pues este fin de semana y tenemos a Felipe como coordinador nacional de la Estrategia de Desarrollos Regionales y de País. Estoy muy agradecida que haya podido estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Felipe. Me gustaría empezar por conocer cuál es la visión de CADE para este año y qué es lo que se está planteando. Cuando hay elecciones, la CADE se convierte en un escenario para conocer los planes de trabajo o de gobierno que pretenden implementar los candidatos, para que allí se conozca cuáles son sus ideas. Pero este CADE es especial porque claro que se va a enfocar en las elecciones, no obstante haciendo un cambio sustancial en la fórmula. Es la sociedad organizada y empresarial la que va a presentar la hoja de ruta de largo plazo del país, de la cual deben emanar las políticas públicas que a la vez armen los gobiernos de aquí al 2050. No solamente es escuchar a los candidatos, sino orientarlos en qué deben hacer en el corto, mediano y largo plazo. Y eso le hemos llamado la Visión País 2050, que incluso se alimenta de visiones regionales porque hay un grave problema en nuestro modelo económico. Crea un crecimiento económico, pero no permea y no hay mucha equidad. El Producto Interno Bruto de Panamá y Colón es de 85%. Aquí se genera el 85% de los ingresos. Y específicamente en Panamá el 76%. En el resto del país 14%, dividido en 2% por aquí, 3% por acá, pero casi la mitad de los habitantes viven por allá. Por eso es que está la inequidad en ese sentido de ingresos. Así que CADE va a ser una plataforma, más bien en esta ocasión, para orientar a nuestros políticos. Ahora, me parece que en este momento el país realmente necesita una hoja de ruta a trazar. Hay ciertas cosas que tenemos que acomodar y que reformar, por ejemplo, la Constitución en algunas de las partes, igualmente bajar los índices de corrupción, porque hemos salido muy mal, no hemos podido superar eso a pesar de todas las promesas de campaña y de los presidentes que están en el poder. Hay pasos muy insignificantes en ese sentido. CADE en sí, esta hoja de ruta que ustedes están proporcionando a los candidatos, ¿se podría resumir un poquito el contenido de esto? Totalmente. Mira, aquí hay algo que está sucediendo y es que en las regiones, principalmente en la región occidental del país, que incluye a Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca, 900,000 personas viven allá. Nos hemos dado a la tarea, no ahora, desde hace 25 años, de proponer planes de desarrollo regional. Sí. Se nos ha tomado quizás no en gran valía porque los políticos piensan que la sociedad debe ir a hacer lo que debe estar haciendo cada uno en su ramo, pero ¿por qué tienen que venir a formular políticas públicas? Yo creo que hemos madurado como sociedad y empezamos a notar más atención a los aportes que vienen de la sociedad organizada. Esa tendencia en el área de Chiriquí y ahora en Bocas y la comarca nos ha llevado a formular la visión regional, región occidental 2050, como tercera apuesta o propuesta de desarrollo integral. Pero no solamente lo hemos propuesto, porque la visión Chiriquí 2025
ha contado con un mecanismo de seguimiento y ejecución, que es lo que no hemos hecho como sociedad. Sí, bueno. Organizarnos, empoderarnos de las políticas públicas que nosotros mismos proponemos para en alianzas público-privadas aterrizarlas. Ese ejemplo ha permeado al resto del país y hoy podemos decir que el país va a lanzar en la CADE la Visión País 2050. Se apoya en trabajos ya hechos, no hay que reinventar la rueda. Por ejemplo, la CENACIT guió un proceso de prospección de Panamá al 2040 y se evaluaron 5 escenarios probables. Y el más probable, según los expertos, es más de lo mismo. Crecimiento económico, pocos cambios en ciencia y tecnología, pocos cambios en temas sociales, cambios negativos en ambiente y cambios negativos en institucionalidad y en el sistema político. Eso es más de lo mismo. Y Eso si es nosotros, peor de lo mismo. nos va a llevar a peores cosas, pero es lo que hoy tenemos. El reto entonces empieza por adecentar el país en temas de institucionalidad, de gobernanza. Y allí el rol del sector privado y la sociedad organizada es fundamental porque nuestro sistema político ha fallado. Hasta que no lo reformulemos mediante cambios constitucionales, cosa que propone la Visión País, para empezar a adecentar el sistema político nuestro, entonces vamos a tener que todavía seguir sufriendo algo. El escenario deseado sería crecimiento económico inclusivo, con desarrollo institucional político y sostenible, en el sentido de no deteriorar el capital más importante que tenemos, que es el capital natural, la sostenibilidad ambiental. Ese escenario hay que construirlo. Hay que hacer la ruta para allá, y eso es lo que propone la Visión País 2050 como una contribución a la formulación de políticas públicas, porque nosotros no dictamos políticas públicas. La política pública tiene que dictarse cuando los gobiernos se instalen y las definan, pero tomando en cuenta la contribución de la sociedad organizada. Vamos a hacer una breve pausa, Felipe, para regresar y que me expliques más o menos cómo ve usted al país en 10 o 5 años, es decir, no en cuanto a la institución, esto y lo otro, sino a qué apunta el modelo económico del Panamá para poder desarrollarnos con tantas cosas que han salido últimamente. Me gustaría conocer eso y también algunas otras cosas sobre los candidatos que se han planteado. Una pausa, regresamos enseguida, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Felipe, hemos hecho este tipo de intentos, de propuestas a los gobiernos, y nosotros mismos como sociedad nos hemos propuesto muchas metas para alcanzarlas. Así es. Pero no siento que hay un buen acompañamiento de esto, y como que es un excelente momento el de presentar el documento, pero después quedó en un armario. ¿Qué me garantiza que esto realmente sí va a ocurrir? Que sí se va a lograr lo que se está proponiendo en este momento y no va a quedar como 2020, 2030. Muy buena referencia. Nada garantiza que esto va a ayudar a cambiar al país para el bien. Eso va a depender de mucho liderazgo, principalmente de la sociedad organizada. Nosotros hemos sido muy críticos de gobiernos, pero yo me puse a pensar, así mismo como yo señalo a los políticos, hay 3 deditos que me señalan a mí. ¿Y por qué no revisamos qué no hemos hecho nosotros como sociedad? Y hemos encontrado una cantidad de cosas pendientes de la sociedad organizada. Tienen buenas intenciones, asumámoslo, pero poquísima capacidad para poder inducir los cambios. Y entonces, todo el mundo se va para la casa después que lanzan la idea y nadie se remanga para trabajar. ¿Qué va a ser diferente? Bueno, la diferencia viene por una reflexión que hemos hecho, que en el año 70 el CONEP lanzó una propuesta de desarrollo integral del país. En el año 98 se lanza otra propuesta a través del CONEP. La PEDE de Chiriquí lanza en el 94 un plan de desarrollo económico, lo reitera en el 2005 y en el 2025. Y en el 2025 sucedió algo
en esa región. 25 no, si no ha llegado. Perdón, el 2014 cuando lanzamos la visión 2025. Gracias por la corrección. Sí. Sucedió algo. En esa región nos unimos. Ajá. Cámara de Comercio, APEDE, una fundación pro Chiriquí, y llamamos a otras organizaciones de la sociedad civil, académicas, municipales, del Estado, y una señora que se llama Susana Pinilla, directora representante del Banco de Desarrollo de América Latina, vio el esfuerzo y dice, pero esto es fantástico. Creyó en nosotros, nos apoyaron y por medio de las multilaterales, bancos de desarrollo que son de los países, que es el BID también, el Banco Mundial, se nos ha puesto atención y ese ha sido el puente para que nos una al sector público con el sector privado para el seguimiento de proyectos, planes y programas. Entiendo. Y los resultados ya se están dando en la región occidental, sí, de muchos trabajos. Eso es lo que puede cambiar el rumbo del país, que nosotros desarrollemos una institucionalidad de la sociedad organizada suficiente para dar seguimiento y ser cogestores en la implementación de planes, políticas y programas. O sea, que está del lado de nosotros, fíjate. Ok, déjeme hacer algo pragmático. Y es que no sé si yo estoy pudiendo captar bien las cosas, pero para que esto pueda salir adelante, se necesita de dos ingredientes: organización y dinero. Así es. Y se necesita de responsables en cada una de las organizaciones. O sea, gente que si se forma ese comité tenga la capacidad de salir y de hacer y ejecutar. Correcto. ¿Eso existe? Correcto. Existen los recursos, existe la gente, pero de una manera desordenada, desorganizada. Pero en cada lo que se está proponiendo... Se va a proponer un mecanismo de evaluación y seguimiento que es el último capítulo de la propuesta, de cómo hacerlo. Sí, pero sí existe, vaya. Sí, ¿Tienen claro. nombre esas comisiones? Claro. Bueno, ya existe el Centro Nacional de Competitividad que une al sector privado. Ahí está la Cámara de Comercio, está el CONEP, está la CAPAC, está la APEDE, están todos los gremios importantes e incluso pertenecen instituciones públicas como varios ministerios. Ese ente hay que darle un impulso para darle las capacidades. Y ahí es donde debe montarse un mecanismo de evaluación y seguimiento para que junto con el sector público podamos consensuar acciones que nos lleven a implementar mejor los planes y políticas. Porque no tiene el gobierno, realmente no tiene un contrapeso. Los partidos políticos perdieron el norte en ese sentido. No, es que sí lo tenían. Pero la verdad es que han hecho caso omiso tantas veces a la sociedad civil que la sociedad civil también se ha desganado y se ha desanimado bastante. Entonces, pero no nos hemos organizado. Es verdad, podríamos ser mejor. Ahora, la pregunta es, ¿qué garantía hay de que este plan que se va a proponer a todos los candidatos presidenciales? Es lo que tengo entendido. Correcto. Y supuestamente lo van a firmar. No es seguro, eso es un... O sea, ¿quién ha confirmado que sí le va a meter la firma a eso? Bueno, ninguno, porque ellos están siendo invitados a los 3 CADES regionales. El CADE regional de Occidente es el 8 y 9 de febrero. Ya confirmaron algunos de los candidatos, no puedo decir nombre, pero sí ya me confirmaron que hay 3 que ya dijeron sí, de los 7. 3 de los 7, ¿de partidos políticos o de los de partido político? 2 independientes y uno de partido político ya dijo que sí. Obviamente el que no va está perdiendo una oportunidad y nosotros nos vamos a encargar de que se sepa quién fue y quién no fue. No, pues nada más eso faltaba, que no lo saquen eso, que no nos... El día 21 de febrero y 22 se va a llevar a cabo en la región central, la CADE, para presentar las estrategias de Azuero, Veraguas y Coclé. En la de Occidente es Chiriquí, Bocas y Comarca. Y esa es en Colón. Y la de Azuero es el 15 y 16 de marzo para presentar también sus estrategias. En el caso de Colón se va por primera vez a presentar la estrategia de largo plazo Visión Región Oriental 2050. Junto con la de Colón, o sea, Darién y las comarcas. Primera vez en la historia que la sociedad organizada hace un planteamiento de alto nivel, porque esto contó con apoyo de la CENACIT para financiar estas estrategias y una consultora internacional para ayudarnos también a decantar. Vamos a hacer una pausa, Felipe, y regresamos enseguida con más en el Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Volvemos al programa. Gracias. A ver, don Felipe, primero que todo, entonces, conciso, ¿hay garantía de los próximos o el futuro presidente, los candidatos, que firmen esto o que no firmen? Y si no firman, pues no es vinculante hacia ellos. Entonces, no se tiene una certeza de que vayan a firmar. Sí se ha hablado con todos ellos, sí se tienen reuniones con los equipos técnicos para que entiendan cuál es la propuesta, que dicho sea de paso, atiende a un cambio de modelo. Y el cambio de modelo viene no más de lo mismo. Crecimiento económico basado en los motores de potenciales crecimiento que ya tenemos, que es el agro modernizado, competitivo, abierto al mundo y exportador. Esa es la condición en el tema del agro. Un turismo muy conectado con la naturaleza, donde tenemos una diferenciación probable, muy importante, con una potencialidad de crecer enormemente en el resto del país, porque hay una desventaja enorme. Se concentra mucho por Exacto, aquí. hay atractivos muy importantes detectados en las regiones que se les debe dar el impulso. Que se legisle para reglamentar la Ley 80 de 2012 de incentivos a la inversión turística fuera del distrito de Panamá, y por alguna razón nadie se ha interesado de eso y sigue la desventaja con respecto al resto del país. Una descentralización efectiva o fortalecer el proceso de descentralización que ahora mismo se ha iniciado, pero no está dando todavía los mejores resultados, pero es un rumbo correcto y es el que se va a impulsar más. ¿Y qué hay, por ejemplo? Un servicio financiero adaptado a las nuevas normativas del mundo. No podemos ya seguir haciendo... Pero ya nos hemos adaptado, Felipe. Oye, si para abrir una cuenta hay que decir hasta el papá mío, el abuelo, Matusalem, todo el mundo para atrás. No, pero usted va al mismo banco y le vuelve a preguntar todo por una segunda cuenta cuando ya tiene toda la información. Eso es adaptarse, eso es digitalizarse, eso es captar. Entonces, ellos deben cambiar mucho el tema de los servicios financieros. No es que nos vamos a quedar a un lado de todo, pero con todas las regulaciones nuevas que estamos adoptando, ¿ustedes ven el modelo financiero que hemos tenido o que tenemos ahora potenciado en el futuro? Claro que sí. ¿Sí lo ven vivo? ¿Lo ven activo? ¿Robustecido? Así es, y las necesidades de financiamiento interna también son muchas. Financiar el desarrollo nacional. Bien. Ahí hay oportunidades. ¿Cuál es la visión de ustedes en campo logístico, por ejemplo? Que yo sé que eso va a tener que... Es la plataforma de desarrollo. Panamá Hub de clase mundial, eso es lo que se propone. ¿Cómo así? Incorporando servicios más allá de los que estamos dando de un movimiento de carga, con valores añadidos. Por ejemplo, el hub agroalimentario, que es incluso importar alimentos, procesarlos y reexportarlos. Nosotros tenemos esa gran ventaja por la plataforma logística, por los flujos de mercancía y de personas que ya pasan por acá. O sea, que el sistema logístico debe subir de niveles, evolucionar, para poder estar al nivel de los centros más importantes del mundo. ¿Qué otra cosa incorporan, por ejemplo? Bueno, que yo vamos a ir a lo más importante, que no te lo he dicho. Esto es para generar empleo, crecimiento económico, y hay más. Pero no va a avanzar el país si nosotros no reformamos nuestra Constitución, y hay propuestas muy concretas de cara a la institucionalidad democrática que debemos montar en el país, que está en deterioro. ¿Ese plan para cambiar la Constitución, de qué forma es? ¿Cuál método Hay una opta? propuesta que ya fue avalada en el CONEP, que enfoca la parte orgánica de la Constitución, perfeccionando la separación de poderes, creando incluso dos cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja, con diferentes funciones, y orientados también los diputados a ser nacionales, provinciales, nacionales, no de circuitos, para quitar esa orientación del diputado de ir a resolver problemas específicos. Pero a ver, ahí hay ciertas críticas que hay que darles también a la empresa privada sobre este asunto. Y es que, primero que todo, ese es un plan que se hizo con muy buena intención todo, pero nadie lo conoce. Dijeron que iban a empezar la divulgación y no han hecho nada. No se ha lanzado porque se va a lanzar ahora dentro de la Visión País 2025. Que dicho sea de paso, la Cámara de Comercio
ha contribuido con la visión País 2025, como APD también apoya a los trabajos que la Cámara ha hecho, la Agenda País, de ellos lo enfocaron con una propuesta parcial a la Constitución, que es complementaria a la propuesta que en el CONEP se ha consensuado. Se encuentra en este momento la redacción de la parte conceptual propuestas. Ya se lanzó. Sí, es lo que te estoy diciendo. Yo lo he publicado. Lo que pasa es que me parece que esos puntos que se plantean, ¿se van a pasar por 2 asambleas? ¿Cuál es la idea? El mecanismo de las 2 asambleas, mi opinión, es que no va a ser posible. Un cambio de profundidad no se puede hacer en 2 asambleas saliendo este gobierno y entrando el otro. ¿Y entonces? Entonces nos queda la constituyente paralela. Ajá. Que está contemplada en la propia Constitución. Es como que el camino que estamos siguiendo. Exacto. Pero entonces ustedes dicen, tomar como borrador, ¿no? Esas propuestas o esa narración, ese escrito que se ha hecho. Correcto. Estamos hablando del CONEP. Es el del CONEP que incluye a la Cámara de Comercio, a todos. Ya entendí, el que está Carlos Ernesto González Ramírez, que es de APD, ya está trabajando para el CONEP, sí, así lo entendí. Porque nos unimos allí. Ok, entonces, eso lo plantean como parte del acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que se ofrecen, por ejemplo, por parte de esta gran agenda en materia de corrupción? Para que para bajar los índices. Ya existen convenios del Estado, como el convenio para implementar el gobierno abierto. Mucha transparencia y rendición de cuentas. Ese es un enfoque muy fuerte y obviamente responsabilidad social empresarial, porque la parte del sector privado también tiene que contribuir en la lucha contra la corrupción. Es que yo siento como que si tenemos estos mecanismos y ya están ahorita mismo vigentes y no están funcionando, nada va a cambiar. Va amarrado porque las cosas se complementan. El cambio constitucional tiene que ver mucho con esto. La verdadera separación de los poderes nos va a ayudar en ese sentido, porque no vamos a tener a un diputado que también se gana la alcaldía, entonces deja de estar, cuando le conviene va para allá y viene para acá. Por ejemplo, ese tipo de cosas ya nos va a empezar a orientar en el país. Es que el chiste es que podamos ser como sociedad lo suficientemente capaces para que el funcionario público entienda cuál es su posición dentro del Estado. Y no es autoridad o mandar, sino servir. Y entonces eso yo no lo veo pasando. Es obvio porque el sistema se lo permite. Es que el problema es el sistema. Mira, cualquiera de los candidatos que gane la presidencia va a estar sujeto al sistema, que obedece más a intereses específicos. Por eso. Y también induce a la corrupción por la discrecionalidad que tiene muchos funcionarios para hacer cosas o no hacer. El tema también, obviamente, de la rendición de cuentas tiene que fortalecerse para los funcionarios públicos. Se me ocurrió algo, es que, perdón que regrese el tema un momentito a los partidos políticos, pero yo he conocido que hay algunos partidos que han tenido ya sus agendas y están trabajando en diferentes comités y etcétera. Entonces, cuando llegue el momento de firmar aquello, ¿qué es lo que ellos van a responder? ¿A lo que ellos han hecho o a lo que han firmado acá? Mira, el verdadero momento va a llegar cuando se tenga que diseñar el plan estratégico de gobierno, que eso por ley lo deben hacer todos los gobiernos, por el tema de la ley de control fiscal, etcétera. Es ese instrumento, nosotros le empezamos a dar atención en el gobierno anterior y pudimos inducir ciertas políticas públicas en base a la Visión País 2025 que lanzó APD. La Visión País ahora es del sector privado, no es de APD. Sí. Tiene mucho más fuerza el que vayamos unidos. Es una sola voz. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Hasta el momento no hemos ensayado una verdadera coalición del sector privado y de la sociedad organizada para inducir estos cambios. Y donde debemos centrarnos, yo no creo tanto en la firma de lo que un candidato hace.
El candidato puede decir, pero es que ahora mi partido no me lo permite y fui yo el que firmé. Yo sí quiero, tengo la intención y lo firmé y lo reitero. Por eso así que la firma de un candidato no es quizás lo más importante. Mira, es la institucionalidad del sector privado y la sociedad para sentarnos, apenas terminan las elecciones, armar el plan estratégico de gobierno juntos. Con el que esté de turno. Con el que gane. Sí, correcto, con el que gane. Y luego ese plan estratégico de gobierno que por ley debe aprobar los recursos para implementar los planes. Sí. Que estamos hablando de más de 60 mil millones de dólares. O sea, ¿ustedes sí tienen un presupuesto más o menos para ejecutar esos planes? No. Calculado. No. Eso se arma de acuerdo a lo que se decide hacer en el quinquenio. Ya, entiendo. Y sí podemos contribuir, sí debemos contribuir. Felipe, la última pregunta, y es, ¿cómo garantizamos que este plan continúe a través del tiempo a pesar de los diferentes gobiernos? ¿Usted sabe cuál sería mi sueño? Que podamos trazar una hoja de ruta y todos ponernos de acuerdo como país, y el que esté en el poder nada más aprieta el botón de automático y sigue eso. Un enfoque largoplacista es la clave, y eso se induce en la visión País 2050. Pero ¿cómo garantizamos que eso ocurra? Uniéndonos la sociedad organizada en base a ese plan y dándole el seguimiento. En un ente que pudiera ser el Centro Nacional de Competitividad, que ya aglutina a todos esos actores, incluso al sector público. Darle garras a esa institucionalidad es parte de la respuesta. Y se nos queda un tema fundamental que está muy inmerso en la propuesta, que es la inclusión a través de la educación y servicios de salud de calidad y universales, haciendo las reformas al sistema de salud nuestro, sobre todo la seguridad social. Todo eso viene allí. O sea, esta es una propuesta integral de desarrollo. Muy amplia. Abarca todos los sectores. Igualmente, imagino, el social y de la inclusión, y evitar la vulnerabilidad de varios sectores, ¿no? De varias poblaciones, perdón. No pueden sostenerse, son necesarios para una etapa, para ciertas condiciones. Y ese es otro tema que se aborda ahí. O sea, ¿ahí se terminan los subsidios? No. Es cómo se usan los subsidios donde nosotros vamos a estar enfocados. No eliminarlos, sino que gradualmente ir usándolos mejor, porque no necesariamente se han utilizado de la mejor manera. Entiendo. Esa es una llamada de atención allí, y se recomiendan algunas cosas en esa vía. No tengo tiempo para más, sino pues... Es que hay mucho más. No, pero ahorita lo seguimos, vamos a tratar de ampliar un poquito más el tema. Ay, Felipe, qué lástima que se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos siempre. Reiteramos que las CADE son 3 regionales y una nacional, y es allí donde nos vamos a encontrar con los candidatos para vamos a estar presentes, primero Dios. Gracias, Felipe Rodríguez. Gracias a usted por estar en el Polígrafo y nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.